Compañeros, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Acá voy a hacer el otro método que les había dicho que se puede resolver este tipo de ejercicio. Anteriormente hice uno que se llama corriente de malla. Ahora voy a hacer uno que se llama voltajes nodales. Eh, Más que nada, este método de voltajes nodales es que em, yo voy a calcular cada, cada voltaje. Disculpe, cada voltaje que va a haber en cada uno de los nodos para después poder calcular el voltaje que hay en cada uno de los elementos de la resistencia, o sea, de cada resistencia. Aquí si nos fijamos existen eh, 5 nodos, que sería en la K, 2, 3, 4 y 5. Aquí también lo podemos enumerar. Podemos decir, por ejemplo, nuestro nodo A, nuestro nodo B, nuestro nodo C, D y E. Este método dice que para realizar este tipo de ejercicio, de operación, tenemos que ver todos los nodos que existen en el circuito y restarle uno. Entonces, aquí si tenemos uno, 2, 3, 4 y 5 nodos, le restamos uno. Le restamos uno más que nada porque esta es la referencia. Entonces nos quedaría hacer cuatro ecuaciones, uno para cada nodo. Si el corriente de malla habíamos hecho aquí, por ejemplo, habíamos dicho que aquí tenemos una corriente que circula por ahí, aquí otra de acá, otra aquí y por último una de aquí. En esta lo que vamos a hacer es calcular em, la corriente que entra a nuestro nodo y las que salen. Igual para efectos de resolución de este ejercicio, em, lo que vamos a hacer es considerar que las corrientes parten desde un nodo por ejemplo del B, y nos vamos hacia el otro lado. O sea, como solamente para efecto de cálculo, que todas salen, ya que no sabemos nosotros qué sentido de dirección tiene esta corriente. Y como en el ejercicio anterior habíamos dicho que íbamos a calcular caída de tensión, porque la ley de Kirchhoff voltaje dice que la suma de todos los voltajes en una malla es igual a cero. Aquí va a ser la suma de las corrientes que entran a un nodo va a ser igual a cero. Entonces, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, I de R1 más I de R4 más, eh, ponerle aquí I de, bueno, aquí un paréntesis, R2 más R3.
Bueno, aquí vamos a ponerle un paréntesis para decir que es de esa resistencia. Y aquí va a ser igual a 0. Entonces, como habíamos dicho inicialmente en el otro ejercicio, nuestro triángulo de Ohm, voltaje, resistencia y corriente. Entonces, si nosotros queremos saber corriente, aquí tapamos ese y vamos a tener que corriente va a ser igual a voltaje dividido en resistencia. Por ende, todas estas de acá, que decíamos que era corriente, va a quedar expresados como voltajes dividido en corriente. Ya, vamos al circuito en cuestión. Acá ya tengo definido las 5 nodos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 nodos ya definidos, de los cuales voy a comenzar a hacer el cálculo con BA. Voy a cambiar el colorcito del lápiz para que no se mezcle tanto. A ver ahí cómo queda. Ya. Em, entonces, al comenzar con habíamos dicho que, por ejemplo, íbamos a ponerle no sé, un sentido de corriente hacia allá. A ver si, ahí, allá, así. Entonces, acá como tenemos una fuente de voltaje, aquí vamos a crear nosotros un nodo ficticio. Un nodo ficticio. ¿Por qué? Porque este nodo sabemos cuál es el voltaje. Porque si se fijan aquí, tengo mi voltaje, o sea, mi nodo de referencia, que va a ser 0. Y aquí va a ser la salida de nuestra fuente de voltaje, que va a ser 24 volt. 24 volt. Entonces, para poder calcular el, la corriente que pasa por aquí, voy a usar eh, estos dos nodos, de los cuales este es conocido y este no. Y obviamente el valor óhmico sí, sí es conocido. Entonces, para hacer la primera, vamos a considerar primero el voltaje del nodo A, que sería voltaje en nodo A menos eh, los 24 dividido, o sea, menos el 24 porque esta es nuestra referencia y le resto con esta, dividido por la resistencia, que serían nuestros 12 ohm. 12 ohm. Entonces ya tendríamos listo esta primera resistencia. Ahora continuamos. Aquí le ponemos más. Acá no importa como les decía, la dirección, porque por ejemplo, si a resolver todas estas ecuaciones, después me va a salir el signo, si es positivo o negativo, y ahí se puede corregir un poco. Pero lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, ahora vamos a hacer este otro, este otra, nuestra otra corriente de acá, que va a ser también nuestro voltaje VA menos el voltaje VB
dividido en 200. Ya tenemos eso. Ahora vamos a hacer esto de acá, que también vamos a hacer más. Y aquí va a ser voltaje A menos a quién está sometido esta. Aquí no le voy a poner esta, porque igual esta es una rama, así que igual voy a considerar las dos. Y me voy a ir directamente acá, al voltaje de referencia. Entonces aquí yo le pongo menos el voltaje de referencia. Y dividido, y aquí como le decía, voy a hacer la suma de 10 más 8. 10 más 8. Y esto obviamente es igual a 0. Así ya vamos formando nuestra primera ecuación. Ahora, esto tenemos que em, separarlo o dividirlo, o sea, porque están ahí con varios términos en la división. Entonces, ¿cómo divido o separo esta recta por fracción? Se separa de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí digo voltaje A dividido en 12 menos 24 dividido en 12. Sí, porque si hacemos esta, si sacamos el mínimo común múltiplo, entre 12 va a ser 12. Entonces después de 12 por 12, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 12? Una. Y una por BA. Aquí lo mismo. 12 en el 12, 1. Y por 24, 24. Así que por eso se hace de esta forma. Ahora lo pongo más. Aquí también. BA dividido en 200 menos B dividido en 200. Más. Aquí vamos a sumarlo. Esto sale 18. 18. BA menos. Bueno, aquí dijimos que este es nuestro voltaje de referencia, así que esto vale 0. 0 volt. Porque está tomado tierra. Así que este no se considera. Así que solamente sería este. Voltaje A. Guión 10 más 8. Entonces aquí le pongo igual a 0. Ya. Y ahí ya vamos tomando em, haciendo nuestra matriz. Y ahora vamos a sumar términos semejantes. Este BA con este BA. Bueno, si hago la suma de S con S en la calculadora, me va a dar 259. Bájale. Se borró todo. Se borró. Ahí sí. Así que sería 259. 259 dividido en 1800. Así porque es S de aquí, con S de aquí y con S de aquí. Entonces por eso, 259 y 1800. Y después restado
resto con el de acá, que sería... Ah, bueno, aquí faltó lo que es ponerle el valor, que sería eh, el BA. Y ahora menos BB dividido en 200. Y este de acá pasa hacia el otro lado. Está negativo, queda positivo. Queda positivo. Esto también se puede simplificar. Simplificamos por 12 y me quedarían 2. Entonces, esa sería nuestra primera ecuación. 1800 menos b de 200 igual a 2. Y aquí vamos a resaltarlo para decir que es nuestra primera ecuación. Ya. Esa es nuestra primera ecuación para formar nuestra matriz, que en este caso sería una matriz de 4×4, porque como les dije, eh, tengo, tengo 4 nodos que vamos a calcular: el BA, BB, BC y BD. El voltaje de referencia, o el de acá, que puede ser BE, no lo vamos a tomar en cuenta en este cálculo, porque si se fijan, está ligado con los cálculos de la otra. Por ejemplo, de aquí, BA con esa, ya lo tenemos. Aquí también, ahí también lo tenemos. Están todos ligados con esa, entonces por eso como que se elimina esa, porque todos tienen ese, por así decirlo, ese cálculo. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación, que después esto ya lo podemos convertir en números decimales. Aquí yo lo expresé así más que nada para un poco de comodidad para la presentación. Que después hay que hacer la división de 259 dividido en 1800 y aquí sería 1 dividido en 200. Bueno, em, continuando con nuestro cálculo, vamos a realizar la segunda, nuestra segunda ecuación, que vamos a tomar esa de acá, esa de aquí y esa de acá, nuestro BVB. Entonces, como dijimos, vamos a realizar el BB menos el voltaje A dividido en 200 más el voltaje de aquí también, obviamente partiendo con eso siempre, menos el voltaje C dividido en 190. Y por último sumo el voltaje B menos el voltaje de referencia dividido en la suma de esos dos: 420 más 100. Y eso es igual a 0. Bueno, como les dije también,
hay uno que no va a ir a nuestro cálculo, o sea que se elimina más que nada porque es cero. Ese, ese se elimina porque vale cero. Y nos quedaríamos con el otro. Y aquí tendríamos nuestra suma que serían 520. 520. Haciendo la suma. Entonces vamos a separar también. Va a ser voltaje B dividido en 200 menos el voltaje A dividido en 200 más el voltaje B dividido en 190 menos el voltaje C dividido en 190 más el voltaje B dividido en 520 y eso es igual a 0. Y ahora, como le dije en el anterior, vamos a hacer términos semejantes. Acá tengo uno, el, solamente el BA. Tengo los BB, que sería S, S de ahí y S de ahí. Y por último tendría nuestro voltaje C, que viene negativo. Entonces, el primer queda menos BA, menos BA, dividido en 200. Después sumo los BB, me quedaría en fracción 301 dividido en estamos teniendo un problemita. Ahí está. A 2400. No, no, aquí no. Sería 2400, no. Ahí sí. Sería 24.700. 24.700. B sub B. O sea, BB, claro. Y menos el otro que es BC-190. Y eso es igual a 0. Aquí vamos a escribirlo un poquito más bonito. Va a ser voltaje A dividido en 200 más 301 BB 24.700 menos voltaje C 190 igual a 0. Y esa vamos a encerrarlo para decir que es nuestra segunda ecuación de las 4 que vamos a encontrar. Ahora vamos a continuar con el tercero.
la tercera ecuación. Nuestra tercera ecuación que va a ser aquí en el PC, que vamos a calcular. Vamos a estar esa sometida, esta por aquí y esta por acá. Entonces, en la primera, nuestra primera ecuación, vamos a comenzar siempre con el nodo que estamos representando, que sería ABC, menos el voltaje B dividido en 190, más el voltaje C menos el voltaje B dividido en, vamos a escribirla como 1000 para no enredarnos, y más el voltaje C menos el voltaje de referencia dividido en la suma de 600 más 310. 10 es igual a 0. Entonces, como le habíamos dicho, el voltaje de referencia, nuestro voltaje de referencia va a ser igual a 0. Y aquí la suma va a ser 910. Entonces ahora nos queda separar cada una de las expresiones, que sería eh, voltaje C dividido en 190 menos voltaje B dividido en 190 más el voltaje C dividido en 1000 menos el voltaje B dividido en 1000 más el voltaje C dividido en 910. Y esto finalmente es igual a 0. Ya, y ahora que tenemos esto, vamos a hacer nuestros términos semejantes. Aquí tenemos el voltaje B, no hay más. Tenemos los voltajes C, que sería S de ahí, S de ahí y S de ahí. Y finalmente quedaría el voltaje B, que sería negativo. Y ahora realizando la suma o el emparejamiento o la suma de cada término semejante, mejor dicho, eh, esto nos quedaría expresado menos B de B dividido en 190 más el voltaje C. El voltaje C acá lo podemos expresar en decimales o en fracción.
A ver, vamos a calcularlo en fracción. Espérenme un poquito. Y más 1 dividido en 910. Ah, ya. Es que este no me entrega el valor en fracción. Me lo entrega en decimal. Este me entrega el resultado de esta forma. Como tiene muchos ceros, va a ser así. Va a ser de la siguiente manera. 7,362 por 10 elevado a menos 3 BC menos bueno, esto queda 1 dividido en 1000, así que también podríamos expresarlo en decimales, que sería 1 por 10 a la menos 3 BB igual a 0. Y ya con eso tenemos nuestra cuarta, no, nuestra tercera ecuación. Y ahora ya nos quedaría la última, que es calcular el voltaje o el nodo que corresponde a BD. Entonces estamos acá en el voltaje BD. Tenemos que calcular ese de aquí, la de acá y la de acá. Entonces, como les dije siempre, vamos primero con el BD menos BC dividido en 1000 más el siguiente va a ser BD menos el voltaje de referencia dividido en, aquí pongámosles 2200 más, aquí también va a ser BB menos el voltaje de referencia dividido en la suma 480 más 720 y eso es igual a 0. Y ahora, como les habíamos dicho, el voltaje de referencia en este de aquí es 0, en este de aquí también nos vale 0. Acá la suma de esos dos serían 0, 0, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1200. Y ahora eh, vamos a separar los términos. Aquí nos quedaría BD dividido en 1000 menos BC dividido en 1000 más BD dividido en 2200, la otra 0, más BD dividido en la suma, que son 1200, igual a 0. Y ahora nos queda separar términos semejantes, o sea, sumar los términos semejantes. Que sería SBD
SVD, SVD y nuestro menos BC. Y sumando esos nos quedaría como resultado, bueno, aquí también me da el resultado en decimal. Me quedaría menos, sería 1/10 a la menos 3 BC más 2,2878 por 10 elevado a menos 3 BD, y eso es igual a 0. Entonces, allá tendremos nuestras cuatro ecuaciones. Las 4 ecuaciones para poder resolver este ejercicio. Bueno, esta es nuestra matriz como nos está quedando, o como nos quedó más o menos, o sea, mejor dicho. Em, donde acá tenemos las filas, o columnas mejor dicho, de los valores que nos representa el BA, el BB, el BC y el BD. Y esta última se, se puede decir que son los valores conocidos, los que están después del igual de las ecuaciones. Entonces, como dije también en el video anterior, también esto nos sirve mucho que tenga hartos ceros, porque así el número de cálculos se va a reducir, no va a ser tan extenso. Así que para poder realizar el cálculo, em, como les dije en el video anterior, nosotros tenemos que sacar la determinante. La determinante vamos a ocuparla, se saca con estas, para sacar la determinante. Se saca con esos valores. Pero como la matriz de 4×4 igual es muy complejo por resolverlo así de una, y como les dije también en el video anterior, tenemos que buscar nosotros la fila o la columna del que tenga más ceros. Por ejemplo, aquí tengo una, acá tengo otra, acá tengo otra y aquí tengo otra. Así que eh, ahí ya queda al libre de, de elegir cuál usar, si es que usan este término, porque, o sea, este método de resolver, porque igual hay varios métodos. Em, por ejemplo, si elegimos este de aquí, después tenemos que hacer el cálculo, o sea, con esa que se elimina esa fila y columna, quedando esta matriz de 3×3, y después el resultado o la determinante obtenida se multiplica por esa. Y además eso hay que sumarle la de acá.
este otro acá, también se elimina la fila y columna y anoto las otras eh, filas y columnas que no están en esta de acá. Y bueno, aquí resalté las que voy a ocupar, que como les dije, esta es la columna, y como tiene dos números o anotaciones distintas a cero, realiza el cálculo, como les dije. Elimino esta, por decirlo de una forma, y calculo con esta de acá y con esa de acá. Y como aquí lo resalté con otro color, por ejemplo, cuando haga el cálculo de esa, todo lo que no sea de ese color queda en la matriz de 3×3. O sea, esa y las de acá. Y después lo mismo con el otro. Cuando haga el cálculo de esa, todo lo otro que no esté en ese color queda para el cálculo de la matriz 3×3. Aquí está puesto lo que es la determinante. ¿Qué dice? Para poder calcular la determinante, em, se realiza esta operación, donde 0 es ese de acá, es esa. Entonces, por ende, este no va. Acá tengo otro 0, aquí tampoco va. Entonces aquí tengo un número, 0,001, y está en negativo. Por el coeficiente que nos da, que eso también está en la columna 4 y la fila 3. También va a ser importante para asignar el signo que va a llevar aquí, porque como le habíamos dicho, cada uno de estos va a tener su propio signo. Entonces, acá una forma rápida sería 4 más 3 son 7. Y 7 es impar, así que sería negativo. Entonces aquí nos daría negativo el resultado. Y este también es 4 más 4. Y aquí daría positivo. Entonces al final nos va a quedar esa. Para calcular esta determinante va a ser los menos 0,001 por el coeficiente 3 más 4 más el 0,0022878 por el coeficiente de 4, 4, 4. Y ese que después, como le dije, asignarle el signo correspondiente. Aquí va a ser positivo y aquí va a estar un negativo. Ya. Bueno, ahora vamos a realizar el cálculo y la matriz. Entonces ya les dije que esta matriz de 4×4 vamos a convertirlo de 4×4 vamos a convertirla a una matriz de 3×3 para poder realizar el cálculo de la determinante. Y esa es la matriz que nos queda. Aquí, como les decía, aquí está el número que está afuera. Lo multiplico por el menos 1 que está elevado a 3 más 4. Entonces yo le dije que era 7. Y como 7 es impar, si yo elevo a 7 el menos 1, me va a quedar negativo. Por ende, después aquí me va a quedar los 0,001 con un negativo fuera. O bien también decir 0,001, porque menos por menos más. Entonces me va a quedar positivo ese. Y aquí, como les decía, tengo nuestra matriz. Yo sé resolverlo esto por el método de Kramer. Básicamente el método de Kramer dice que
em, a esa matriz yo tengo que escribirle las dos primeras. O sea, esa con esa tengo que escribirlo acá. Que se me quedaría aquí. 0,14388 menos 0,0050. Aquí sería menos 0,005, 0,012186 y 0. Y después, ¿cómo se resuelve este Kramer? Em, el Kramer este se resuelve primero así. A ver, ¿dónde está el cursor? Se me perdió el cursor. Ahí está. Así. Esta diagonal, más esa de aquí, más esa de acá. Esos son positivos. Bueno, para resaltar lo que sea negativo, que con el otro color. Y después al otro lado le resto menos eso, menos, nuevamente eso y menos eso. Entonces, si nos fijamos en este que es negativo, tengo este cero, por ende eh, va a ser una multiplicación menos. Aquí también tengo otro cero, va a ser otra ecuación menos. Y hacia el otro lado, estas están con números, esta también tiene cero y aquí también tiene cero. Entonces nos quedaría una, una ecuación que sería este positivo menos la de acá. A ver, ¿qué nos dice? Acá está resuelto. Entonces, como les dije, al final quedaría resuelto esa que sería 0,1438 aquí y acá. Y menos hacia el otro lado, acá sería menos ese y ese de acá. Entonces aquí sería menos. Aquí faltó un paréntesis para que se entienda mejor. Porque es menos por menos. Entonces esa respuesta, o sea, esa multiplicación va a ser eso. Después le multiplico por eso. Aquí también me queda negativo, hacer eso. Después aquí me queda positivo, menos por menos más. Y después va a ser una resta, porque este es más y este va a ser menos. Y me queda eso. Y aquí, como les decía, este va a ser 7. Va a ser negativo. Entonces esto por esto va a quedar en positivo. Menos por menos más. Y ahí está. 0,001 por lo de acá. Obtengo esto que sería nuestra determinante global que vamos a usar para el cálculo de todas las determinantes. O sea, sí, de todas las determinantes de nuestros voltajes que estamos buscando. Ah, y también después, ahora, por decirlo, el determinante A, me había faltado un paso. Este podríamos ser el determinante A, ¿verdad? Que tenía dos pasos. Aquí habíamos dicho el 0,001 y ahora tenemos que realizar ese cálculo. Sí, me estaba adelantando la jugada. Este podríamos decir el determinante A. Y ahora a calcular el determinante B, por así decirlo. Y acá está. Aquí también está en 4.
más 4, que ese es 8. Por ende aquí va a quedar positivo. Y este se mantiene. Se va a mantener igual porque va a quedar positivo. Y aquí también le decía, vamos a resolverlo por Kramer. Esta es nuestra otra ecuación. Esta es nuestra otra matriz. Y ahí está. Aquí dejé anotado las columnas para poder hacer el Kramer. Que va a ser esa por esa y esa de aquí. Y esta de aquí va a ser 0, no se hace el cálculo. Aquí también es 0, no se hace el cálculo. Aquí también es 0, tampoco. Y aquí tengo uno para el cálculo y otro para el cálculo. Entonces sería los 0,14388 por 0,012 por 0,007362 menos, porque ahora vamos para el otro lado, menos 0,005263 por, aquí pongámoslo en paréntesis para que no se enrede, para que se vea que es una multiplicación, 0,005263 por 0,14388 menos la expresión de acá, que serían 0,007362 por, voy a ponerle unos paréntesis para que se entienda, y quedaría. Resolvemos esto, me queda positivo aquí, después me queda negativo con esa, acá me queda positivo y negativo aquí afuera, y por último aquí me queda positivo, y aquí también era bueno, aquí me faltó creo que el signo porque era positivo, aquí me faltó el signo, así que sería eso. Está, se suman los negativos y se resta con ese positivo, me queda eso, y después se multiplica por por este número. Déjenme corroborar porque vamos a hacer cosa que me haya quedado un valor que no corresponda. Ya, eso, menos 3,9853 menos 6 menos 1,8405 por menos 7. Ya me da 8,7386. Sí, a lo mejor me faltó algún signo. A ver. Sí, no. Estaría. Bueno, eso sería. Bueno, aquí sería nuestro resultado negativo. A ver, creo que lo anoté por acá. Espérenme un poquito. No lo tengo anotado por aquí. Eh, no, bueno, y ya encontré el error aquí. Ese es positivo. Era positivo. Porque está aquí, en esta. De este aquí tiene un valor de positivo. Si lo vemos bien, está ahí positivo. Sí, ahí me traspapelé
Viste, aquí está positivo. Hay traspapelé no es. Entonces, claro, el resultado está bien. Pero ahí yo le puse. Ahí yo le puse negativo. Entonces hay que corregirlo. Claro, porque el resultado está bien. Era aquí que tenía el problema, que nunca fue negativo, fue positivo. Entonces, este ya, como le decía, es nuestro resultado, por decirlo, el determinante B. Y ahora tenemos que hacer la suma de esos dos, que está acá. Y este ya es nuestra determinante global. Y eso hay que notarlo, porque después vamos a hacer, como le decía en el otro video, aquí vamos a usar la determinante BA eh, dividido por la determinante que calculamos, la determinante B dividido por la determinante. Aquí tiene unos botoncitos que se activan, por eso. Ahí. Después el determinante BC dividiendo la determinante. Y por último la determinante BD dividido la determinante. Entonces aquí vamos a obtener el voltaje A, el voltaje B, el voltaje C y el voltaje D. O sea, de cada nodo. Entonces ya tenemos la determinante, o sea, ya tenemos como la mitad de cada uno para poder resolverlo. O sea, faltaría la otra mitad de cada nodo para poder saber cuánto vale cada uno. Entonces, volviendo a nuestra matriz inicial. Entonces, para calcular lo que es BA, esta columna se elimina y se cambia por esa. Se hace la técnica del cambiazo. Entonces, lo de acá que es conocido, lo transporto acá. Y así por cada uno. Eh, seguir ocupando para poder saber el valor de cada voltaje nodal. Entonces acá, como les decía, lo mejor que eso tenga hartos ceros que nos reduce la expresión a poder hacer un cálculo más. Entonces acá em, nuestro voltaje A está compuesto por S2 y, y hartos ceros, y después tengo que realizar o reducción también de la matriz que es 4x4 a una de 3x3. Entonces aquí voy a usar esa no es porque los otros son ceros. Como se ve aquí, el determinante de BA va a ser 2 por el coeficiente que va a ser el 1,4. No, no es 1,4, es 1,1. Claro, aquí va a ser 1 y 1. Acá va a ser 2, 3 y 4. Entonces aquí va a ser 2, 3 y 4. Entonces, acá es 1, 1. Va a ser aquí el
1, 2. Aquí va a estar, son por 1, no 4, porque están aquí en esta primera. Entonces aquí va a ser 0, 0 y 0. Así que igual va a ser todo 0 y no vamos a entrar con este cálculo. Y esto se convierte en nuestra nueva matriz 3×3. Acá está. También, entonces decía 2 por menos 1 a la 1 más 1. Entonces 2. Entonces menos 1 elevado a 2 son 1. Y 1 por 2 sería igual a 2. 2 y por nuestra coeficiente o la matriz 3×3, que la vamos a calcular con el método de Kramer, que es así de forma diagonal, diagonal, diagonal y hacia el otro lado. Y ahí está resuelto. Entonces aquí dijimos que era 2. Aquí está nuestro 2. Que está ahí. Y aquí ¿cuántos tenemos? Aquí tenemos este que está bien, este es 0, este es 0. Entonces aquí estaría menos, lo de acá es 0, aquí, esa, menos lo de acá, esa de aquí, que sería la de acá. Entonces resolviendo eso, y ya nos da directamente nuestra determinante BA. Ya que como les decía, solamente tiene un valor que hay que resolver. Y ahora podemos realizar lo mismo en con nuestra columna que es BB. Para realizar el cálculo, como les dije, esto se cambia, valores conocidos por decirlo, a la columna que queremos saber cuál es su valor. A ver aquí, vamos a ver si está bien. Era 1, 2, 3, 4, 1, 1, acá estoy claro, 1, 2, 3 y 4. Entonces primero es 1, 2, 2, 2, 3, 2 y 4, 2. Y acá estaré. Entonces este, como le dije, 0, 0 y 0. Entonces queda calcular esto de acá. Y esta es nuestra matriz. Entonces aquí nos va a quedar negativo porque 1 más 2, 3. Y 1 elevado a 3 es menos 1. Y 2 por menos 1 va a quedar menos 2. Por la matriz de aquí. Igual método Kramer. Acá, aquí, con este de acá. Y hacia el otro lado, que sería este de acá. Ese de ahí, ese de aquí con ese de acá, y ese de aquí con ese de aquí y ese de ahí. Bueno, ahí quedo con harta en línea, pero ya ahí está. Ahí está nuestro Kramer. Como les dije, estos se copian aquí. Entonces para poder hacer nuestro cálculo más tranquilo ahí. Entonces va a ser, este tiene 0, también tiene 0, entonces queda esta de primera. Menos lo de acá, este tiene 0, así que no nos sirve. Así que nos quedaría
S y también tiene 0, así que nos quedan dos, solamente dos. Y tengo nuestro negativo. Y aquí también realizamos el cálculo directo para calcular nuestro B sub B. Ya. Y ahora aquí ya nos vamos a nuestra tercera matriz, que sería la BC, para calcular BC. Y también aquí sería 1, 2, 3, 4 y cada está bien. Entonces 0, 0 y 0 y nos queda solamente calcular con ese de acá. Con eso nomás. Y el otro se convierte en nuestra matriz. Ya quedaría. Aquí, como les decía, queda 4 y menos 1 elevado a 4 nos queda 1 y por 2 son 2. Y por esta matriz de acá. Método de Kramer. Ahí están copiadas las dos primeras. Acá nos queda S, este de acá es 0, este de acá es 0, 0, 0 y 0. Entonces nos queda la primera nomás, esta. Y ese es el resultado de BCC. De BC, eso, BC. Ya por último nuestra cuarta matriz, que sería esa. Cambia, quedaría así. El otro que no está en verde queda para la matriz de 3×3. Y este pasa multiplicando afuera. Quedaría así. Aquí quedaría 5. Por ende aquí después, como es impar, vamos a quedar menos 2. Este lo transformamos, o sea, vamos a resolverlo por Kramer. Está nuestras columnas extendidas, replicadas las dos primeras. Entonces aquí 0, bueno, aquí queda eso nomás, que después el otro hacia el otro lado 0. Ya está, nuestra BD. Ya, y por último, haciendo las divisiones correspondientes, tenemos el voltaje de cada nodo. Ahí está. Cada nodo tiene ese valor. Y bueno, ahí está después los cálculos de los voltajes en cada resistencia. Si se fijan aquí, para calcular el voltaje en R1 yo le puse Vx. Vx vendría siendo el voltaje de la fuente. Entonces decimos el voltaje de la fuente menos el voltaje A. Bueno, acá lo coloqué. Y nos queda 9,847. Y después el voltaje de R2. Yo digo aquí, miren, si se preguntan por qué tengo un voltaje A por R2 más R2 más R3, ¿por qué estoy haciendo una combinación acá? Em, Acá lo que se llama es un divisor de voltaje, pero además, si se acuerdan bien, ¿qué obtengo cuando yo tengo voltaje dividido en resistencia? Esto es igual a I. Entonces, eso de aquí es como que estuviera calculando corriente. Y después, ¿qué pasa si yo tengo
I por R va a ser voltaje. ¿Y qué voltaje? Va a ser este de acá. Va a ser de nuestro R3 en este caso. Ahí está, voltaje de R3. Por eso se veía medio raro. Porque voltaje por resistencia dividido en la suma de la resistencia. Está haciendo un divisor de voltaje. Y está. Bueno, voltaje en R4 es la resta de del nodo A con el nodo B. Así con el de R8 también. La resta de voltaje B con el voltaje C, que son los nodos, porque está al medio. El voltaje 12 también. em, Voltaje C menos voltaje B y voltaje en R13. Voltaje B menos el voltaje de referencia. Em, Aquí tendremos el resultado. Bueno, después tenemos el voltaje 14 y voltaje 15, también un divisor de voltaje. Voltaje B, 2,8 y la suma de esos dos, ahí está. Este voltaje R13 creo que la resistencia es de 2 kilos, si es que no me equivoco. Claro, porque como no tengo otro, o si no me pasaría lo mismo que lo de acá, tendría que ser un divisor de voltaje. Si no tendría que ser un divisor de voltaje, aquí también. Si hubiera sido solamente una resistencia, también tendría que ser solamente como esa, voltaje D menos voltaje de referencia. Y ahí está el voltaje en cada resistencia. Y después de eso se puede calcular la corriente. Bueno, que como les dije ya está calculado acá, pero ya para que se vea eh, y se entienda mejor. Ahí está. El corriente en R1 va a ser voltaje en R1 dividido en R1. Ahí está. Ahí está su equivalente en amperes y equivalente en miliamperes. Y así en cada una de las 13 resistencias. Bueno, se ve hasta el número 15, pero aquí nos falta la IR5, que no está en el circuito, y el IR9, que tampoco está en el circuito. Y todo lo otro está en su correlativo. Y bueno, ya si quieren poner un poco más de talento, pueden sacar cuál es la potencia que genera el circuito. Potencia se puede sacar de varias formas. Puede ser B por I, puede ser también potencia I cuadrado por R, y también puede ser voltaje al cuadrado dividido en R. Y también eso nos sirve para poder sacar no solamente del circuito en sí, la potencia total, también podemos hacer para calcular en cada resistencia. Por ejemplo, para la resistencia más que nada se ocupa esto de acá, I cuadrado por R. Pero si tengo voltaje, también voltaje al cuadrado partido por R. O ya si quieren, sí, también. Si cualquiera de esas tres opciones es permitido. Bueno, si hay una diferencia, si la hacen de las tres formas hay diferencia, más que nada va a ser por los decimales que a lo mejor se estén obviando en algún punto, alguno de los valores. Y bueno, ahí después podría comprobar eso con el simulador, a ver cómo estamos, qué tan cerca está, qué tan aproximado, porque como le decía, se pierden
decimales, entonces a lo mejor en el simulador puede haber una pequeña diferencia, pero ahí estaríamos cerca de los rangos o de lo que está permitido, por decirlo, de la tolerancia. Ya compañeros, que estén bien, buenas noches, cualquier duda me consultan nomás. Chao, chao.